Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Deep Dive. En esta ocasión vamos a explorar juntos un libro que me ha fascinado, Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Prepárense porque nos vamos a sumergir en un viaje hacia el interior de nosotros mismos, a esa conexión tan poderosa que existe entre la mente y la materia. Me encanta este libro. Es una guía práctica que nos invita a liberarnos de viejas ataduras y convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Totalmente. Y de eso se trata este Deep Dive, de entender cómo podemos transformar nuestra vida paso a paso utilizando el conocimiento científico y las herramientas que nos propone el autor. Y lo hace de forma muy organizada, dividiendo el libro en tres partes. Primero nos sumerge en la ciencia de nuestro ser, explorando conceptos como la física cuántica y cómo nuestra mente puede influir en la realidad. La física cuántica. Suena complejo, pero el autor lo aterriza a nuestro día a día de una manera increíble. ¿Recuerdas el ejemplo del átomo? Claro, nos explica que un átomo es casi en su totalidad energía igual que nosotros. Y desde esa perspectiva, la idea de que podamos influir en la realidad con nuestra energía, con nuestra mente, se vuelve mucho más tangible. Exacto. Y aquí entra en juego el concepto de efecto observador. No se trata de algo místico, sino de un principio de la física cuántica. Donde ponemos nuestra atención, ponemos energía. Y esa energía puede llegar a modificar la realidad. Piensa en esto. ¿Alguna vez te has enfocado tanto en un problema que parece que todo a tu alrededor empieza a salir mal? Es como si tu atención en lo negativo estuviera trayendo más de lo mismo. Pero esto también nos muestra la posibilidad de cambiarlo. Wow. Es un ejemplo muy claro. Entonces, si en vez de enfocarnos en lo que no queremos, dirigimos nuestra atención a lo que sí deseamos, estaríamos atrayendo esa realidad a nuestra vida. Esa es la idea. Y para poder crear esa nueva realidad, el autor nos invita a ir más allá de las limitaciones que nos imponen el entorno, nuestro cuerpo e incluso el tiempo. Ir más allá del entorno. A veces parece que estamos atrapados en las circunstancias, ¿no? Claro, nuestro cerebro está programado para reflejar el entorno, pero si constantemente reaccionamos a lo externo, dejando que controle nuestros pensamientos y sentimientos, terminamos creando más de lo mismo como si estuviéramos atrapados en un círculo vicioso. Entiendo. Es como si al enfocarnos solo en lo externo, le diéramos todo el poder a las circunstancias en vez de reconocer nuestro propio poder interior. Exacto. Y gran parte de ese poder reside en nuestro subconsciente, esa parte de nosotros que a veces parece controlarnos sin que nos demos cuenta. El subconsciente. Siempre me ha fascinado ese mundo interior lleno de información y patrones que a veces ni siquiera conocemos. El autor nos explica que el subconsciente es como un sistema operativo que podemos reprogramar. Es ahí donde se almacenan muchas de las creencias y emociones que nos limitan, pero también donde reside el potencial para liberarnos y crear una nueva realidad. Reprogramar el subconsciente. Suena un gran desafío, pero a la vez a una oportunidad increíble. Lo es. Y una de las claves para lograrlo, según el autor, es vivir en el presente. Dejar de enfocarnos en el pasado que ya no podemos cambiar o en el futuro que aún no llega. Al estar presentes nos abrimos a las infinitas posibilidades del momento. Vivir el presente. Algo que suena tan simple, pero que a veces se nos olvida en el ajetreo del día a día. Es cierto, pero es en ese presente donde reside nuestro poder para elegir, para crear. Me encanta esa idea, presente como un espacio de creación constante. Y para acceder a este espacio creativo, el autor nos propone un cambio fundamental, pasar de un estado de supervivencia a un estado de creación. ¿Qué diferencia hay entre vivir en supervivencia y vivir en creación? Cuando vivimos en supervivencia estamos dominados por el miedo, la escasez, el estrés, la preocupación por el futuro. Nuestra energía está enfocada en protegernos, en controlar, en acumular. Es como si viviéramos a la defensiva, constantemente reaccionando a las amenazas reales o imaginarias. Exacto. En cambio, cuando nos movemos a un estado de creación, nos conectamos con la abundancia, la gratitud, la confianza. Desde ahí podemos crear desde la inspiración, la alegría, el amor. Se nota que el autor nos propone un cambio de perspectiva muy profundo. Dejar de ver el mundo como un lugar hostil y empezar a percibirlo con un espacio de posibilidades. Esa es la clave. Y para ayudarnos a hacer esa transición, nos presenta la fascinante idea de los tres cerebros. 3 cerebros. Cuéntame más sobre eso que me has dejado con la intriga. El autor nos explica que no tenemos un solo cerebro, sino tres. El cerebro pensante, el cerebro emocional y el cerebro que nos impulsa a la acción. Es como si tuviéramos un equipo completo trabajando en nuestra cabeza. Y me imagino que el secreto está en que trabajen en armonía. Exactamente. Cuando nuestros pensamientos, emociones y acciones están alineados, creamos una señal coherente que atrae la realidad que deseamos. Es como si estuviéramos emitiendo una vibración clara y potente que el universo puede percibir y a la que puede responder. Es increíble. Y me imagino que aquí entra en juego la meditación, ¿verdad?
En la siguiente parte de este Deep Dive, exploraremos a fondo cómo podemos usarla para reprogramar nuestro subconsciente y alinear esos 3 cerebros. Exacto. La meditación es una herramienta clave en este viaje de transformación. Nos ayudará a silenciar el ruido mental, a conectar con nuestra esencia y a crear una nueva realidad desde la paz interior. No se pierdan la segunda parte de este Deep Dive, donde nos adentraremos en el fascinante mundo de la meditación y cómo podemos utilizarla para crear la vida que deseamos. Y mientras tanto, si te ha gustado este primer acercamiento a Deja de ser tú, no dudes en compartirlo con alguien que pueda beneficiarse de estas ideas. Y recuerda, en la descripción del episodio encontrarás más información sobre cómo adquirir el libro. Te esperamos en la próxima parte. Seguimos explorando Deja de ser tú, adentrándonos ahora en la segunda parte del libro, donde el autor nos revela el poder de la meditación para reprogramar nuestro subconsciente. Sí, la meditación. En la primera parte nos quedamos con la intriga de cómo podemos acceder a ese mundo interior y transformarlo. Pero antes de sumergirnos de lleno en la práctica, el autor nos introduce un concepto que me parece fascinante: la epigenética. Exactamente. La epigenética nos demuestra que no somos simples marionetas de nuestros genes. Nuestro entorno, nuestras experiencias, incluso nuestros pensamientos y emociones, pueden influir en cómo se expresan esos genes. Es como si tuviéramos un mayor control sobre nuestro destino biológico de lo que pensábamos. Así es. El autor nos muestra que tenemos un rol activo en nuestra salud y bienestar. Nuestras elecciones, nuestro estilo de vida, incluso nuestra actitud ante la vida, pueden activar o desactivar ciertos genes impactando directamente en nuestro cuerpo. Increíble. Entonces no se trata solo de la predisposición genética, sino de cómo interactuamos con ella. Exactamente. El autor comparte, por ejemplo, la historia de un hombre que logró que sus verrugas desaparecieran a través de la meditación. Un ejemplo claro del poder de la mente sobre la materia. Wow. Esa historia es realmente impactante. Me encantaría entender mejor cómo funciona esa conexión mente-cuerpo. Y para eso el autor nos introduce al mundo de las ondas cerebrales. ¿Has oído hablar de ellas? Claro, las ondas cerebrales, las que miden con electroencefalogramas. Exacto. El libro nos explica que existen diferentes tipos de ondas cerebrales, como las beta, alfa, teta y delta, cada una asociada a un estado mental distinto. Las ondas beta, por ejemplo, predominan cuando estamos despiertos, alertas, concentrados en el mundo exterior. ¿Y las alfa no son los que se relacionan con la relajación y la creatividad? Correcto. Cuando entramos en un estado de relajación profunda, como la meditación, las ondas alfa se vuelven más prominentes. Y lo fascinante es que podemos aprender a generarlas conscientemente. Aprender a generar ondas alfa. ¿Cómo se hace eso? Con la meditación. A través de técnicas específicas de respiración, visualización y atención plena, podemos inducir un estado de calma mental y favorecer la aparición de ondas alfa. Si quiero ser más creativa, debería practicar la meditación para aumentar mis ondas alfa. Exactamente. Y no solo para la creatividad, las ondas alfa también se asocian a un estado de mayor receptividad, intuición y conexión con nuestro subconsciente. Es como si la meditación nos abriera la puerta a un mundo interior lleno de posibilidades. Así es. Y el autor nos propone un proceso de meditación específico diseñado para liberarnos de viejas programaciones y crear una nueva realidad. Me encantaría conocer ese proceso. Primero nos invita a convertirnos en observadores de nuestra propia mente. Aprender a reconocer nuestros pensamientos, emociones y sensaciones sin juzgarlos. Es como si tuviéramos que convertirnos en científicos de nuestra propia mente, observando, analizando sin dejarnos llevar por las emociones. Exactamente. Y a través de esa observación empezamos a identificar patrones limitantes, creencias negativas, miedos que nos mantienen atrapados. Es un trabajo de autoconocimiento profundo. Sí. Y una vez que hemos identificado esos patrones, el siguiente paso es liberarlos. Liberarlos, simplemente decidiendo que ya no queremos tenerlos. No es tan sencillo, pero el autor nos ofrece una herramienta muy poderosa: la redirección. ¿Redirección? ¿En qué consiste esa técnica? Imagina que tienes un pensamiento negativo recurrente, algo que te limita y te genera malestar. En vez de luchar contra él, lo reconoces, lo aceptas y luego conscientemente eliges redirigir tu atención a un pensamiento positivo. Es como si cambiáramos el canal de nuestra mente, dejando de prestar atención a la programación negativa y sintonizando con una frecuencia más elevada. Exacto, y al hacerlo repetidamente vamos debilitando las conexiones neuronales asociadas a esos viejos patrones y creando nuevas conexiones más positivas, más empoderadoras. Es como si estuviéramos rediseñando nuestro cerebro, eliminando archivos viejos y creando nuevos programas que nos permitan funcionar mejor. Exactamente. Una vez que hemos liberado esos patrones limitantes y hemos empezado a crear nuevos hábitos mentales, el siguiente paso es manifestar la vida que deseamos. La manifestación. Otro tema que me genera mucha curiosidad. ¿Qué nos dice el autor sobre este proceso? El libro nos explica que la manifestación no es algo mágico, sino una consecuencia natural de la transformación interior.
Cuando cambiamos nuestra mente, nuestros pensamientos, emociones y creencias, nuestra realidad exterior se ajusta a esa nueva vibración. Es como si al cambiar nuestra energía interna empezáramos a traer experiencias que vibran en la misma frecuencia. Precisamente. Y para facilitar este proceso, el autor nos invita a visualizar la vida que deseamos con la mayor claridad posible, a sentirla como si ya fuera real y a actuar en consecuencia. Es decir, que tenemos que empezar a vivir como si nuestro deseo ya se hubiera cumplido. Exactamente. Y al hacerlo enviamos una señal clara al universo, una señal coherente que le dice, esto es lo que quiero, esto es quien soy. Me encanta esa idea. Es como si estuviéramos creando un campo magnético que atrae las experiencias que deseamos. Sí, y el autor nos anima a confiar en el proceso, a tener paciencia y a mantener la fe en que el universo siempre conspira a nuestro favor. Es un mensaje inspirador. Y me deja con ganas de seguir explorando las herramientas que nos propone el autor para manifestar la vida que deseamos. En la siguiente parte del libro nos adentramos en la práctica de la manifestación. Exactamente. En la tercera parte, el autor nos guía paso a paso para poner en práctica todo lo aprendido y convertirnos en creadores conscientes de nuestra realidad. No se pierdan la última parte de este Deep Dive donde descubriremos cómo materializar nuestros sueños y crear una vida extraordinaria. Y mientras tanto, si les ha gustado esta conversación, no duden en compartirla y suscribirse al canal para no perderse ningún episodio. Y que estamos de vuelta en este Deep Dive a Deja de ser tú. Ya exploramos la ciencia detrás de la transformación personal, el poder de la meditación para reprogramar nuestra mente. Y ahora en esta tercera parte vamos a descubrir cómo materializar la vida que deseamos. Exacto. En esta última parte, el autor nos da las claves para convertirnos en creadores conscientes de nuestra realidad. En la parte anterior hablamos de la manifestación, de cómo al cambiar nuestra energía interna empezamos a traer experiencias que vibran en la misma frecuencia. Pero ¿cómo podemos llevar eso a la práctica? ¿Cómo podemos manifestar nuestros deseos de forma tangible? Una de las claves, según el autor, es la coherencia. Coherencia. ¿A qué te refieres? A ser coherentes entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Cuando nuestros pensamientos, emociones y acciones están alineados, enviamos una señal clara al universo. Es como si estuviéramos emitiendo una vibración pura y potente que el universo puede percibir y a la que puede responder. Pero si hay contradicción entre lo que pensamos, sentimos y hacemos, la señal se distorsiona y el proceso de manifestación se dificulta. Entiendo. Es como si estuviéramos intentando sintonizar una emisora de radio, pero con interferencias. Si la señal no es clara, no podemos escuchar la música. Exacto. Y para lograr esa coherencia, el autor nos invita a vivir con autenticidad, a ser transparentes. Transparentes. ¿Qué significa eso en este contexto? Significa vivir en congruencia con nuestro ser interior, sin máscaras, dejando que nuestra verdadera esencia se refleje en nuestras acciones. Que no haya una brecha entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Es como si tuviéramos que quitar las capas que nos separan de nuestro verdadero yo, dejar de fingir ser alguien que no somos. Exactamente. Y al hacerlo nos convertimos en un canal puro para que la energía del universo fluya a través de nosotros manifestando nuestro destino. Es una idea poderosa. Pero me surge una pregunta. ¿Cómo podemos saber si estamos en el camino correcto? ¿Cómo podemos reconocer las señales del universo? El autor nos explica que el universo se comunica con nosotros a través de sincronicidades, oportunidades, coincidencias. Son como pequeños guiños que nos indican que vamos en la dirección correcta. Esas señales que a veces parecen casualidades, pero que en el fondo tienen un significado especial. Exactamente. El autor nos invita a estar atentos a esas señales, a confiar en nuestra intuición y a seguir el flujo de la vida. Es como si tuviéramos que convertirnos en detectives de nuestro propio destino, descifrando las pistas que el universo nos va dejando. Así es. Y al hacerlo, nos abrimos a la posibilidad de vivir una vida llena de magia, de sincronicidades, de oportunidades inesperadas. Es un mensaje realmente inspirador. Y me deja con la sensación de que tenemos mucho más poder del que creemos sobre nuestra propia vida. Sin duda. El autor nos recuerda que somos creadores divinos con un potencial infinito para manifestar la realidad que deseamos. Esa frase creadores divinos resume a la perfección la esencia del libro. Nos invita a conectar con nuestra propia grandeza, con esa chispa divina que reside en cada uno de nosotros. Exacto. Y al conectar con esa esencia podemos crear una vida extraordinaria llena de amor, abundancia y felicidad. Deja de ser tú. Nos ha brindado un mapa para navegar el camino de la transformación personal. Un camino que comienza en nuestro interior, en la conexión entre la mente y la materia. Hemos explorado la ciencia, las técnicas y la filosofía que nos empodera para convertirnos en los creadores conscientes de nuestra propia realidad. Ha sido un placer compartir este Deep Dive contigo y con todos nuestros oyentes. Esperamos que este viaje les haya inspirado a conectar con su poder interior y a crear una vida que refleje su verdadera esencia. Si este Deep Dive te ha resonado, no dudes en compartirlo con alguien que pueda beneficiarse de estas ideas.
Y recuerda, en la descripción del episodio encontrarás más información sobre cómo adquirir el libro de Joe Dispenza, Deja de ser tú. Gracias por acompañarnos en este viaje de transformación.